la pantalla, por favor. Sí. Bien, habíamos hablado un poco, no recuerdo, lo último que fue que nos habíamos quedado era ¿de qué era? No sé, habíamos hablado de unas relaciones de equivalencia, creo que era el anillo de las clases del resto de perdón, y no, y terminamos con un ejemplo. Entonces, bien, vamos a hablar hoy de lo que son los ideales generados. Vamos a tomarlo así, ideales generados. Entonces, vamos a comenzar con la definición de qué es este asunto, pues es generalizarlo, ¿no? Ya lo habíamos visto en su momento. Entonces nos vamos a tomar dado un anillo, a ver, un anillo, el de toda la vida, así lo hemos representado, y vamos a tomar un subconjunto y un subconjunto, a ver, permítanme ponerlo así, para que nos acostumbremos, ¿eh? Y un subconjunto S que está viviendo en A. Va. Entonces, el ideal generado por S, bueno, lo vamos a denotar así, que denotaremos de esta forma, lo vamos a denotar de esta forma. Ajá. Se define como el mínimo. A ver, se define como el mínimo ideal que contiene a ese. Va. Esto es, vamos a ver el ideal I, tal que, bueno, ese va a estar contenido en I, ¿sí? Y si J, y vamos a ponerlo así, y si J es otro ideal, se cumple que, J, va a contener a S. Va. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues lo que me está diciendo es que, a ver, en esencia, lo que me está diciendo es que I está contenido en J. Entonces, esta cosa es equivalente a lo siguiente, ¿no? O sea, como lo habíamos denotado, es entre esos dos signos, ¿sí? Esto va a ser igual a la intersección, ¿sí? A la intersección de todos aquellos ideales. Es un ideal, ok, ¿cómo le pongo? Es ideal de A, ajá. Y pues que esos ideales están, a ver, contienen a S. Y lo voy a poner así. Va. Entonces, con esto hay que darle vida a una proposición. Vamos a decir que, bueno, sea el anillo de esta forma, un anillo. Lo vamos a tomar así. Esto sea un anillo y pues aparte que es conmutativo, esta cosa de acá es conmutativo con unidad. Ajá. Y ese es un subconjunto de A,
¿sí? El ideal generado por S, es de la forma siguiente. Bueno, ya habíamos dicho que lo vamos a denotar así, pero esto lo podemos ver, bueno, como un ideal de la siguiente forma. Lo vamos a tomar como, déjenme ponerlo así, como la suma, el conjunto de todas aquellas sumas, tal vez que le voy a poner acá, que va desde 1 hasta infinito, de R por K por un elemento S, ¿sí? Eh, a ver, perdón. Esto no va hasta infinito. Esto tiene que llegar a un punto para que tenga sentido. Lo vamos a detener hasta n. ¿Sí? Tal es que, pues, mi R sub k van a estar, pues, en mi anillo A, ¿sí? Y, pues, los S sub k, sí, los S sub k van a dividir en S. Esto, pues, para toda n que está en el conjunto de los naturales. Va. Esto ustedes lo pueden ver como una suma, ¿no? O sea, R1 por S1 más R2 por S2 y así me voy sucesivamente hasta Rn por Sn. Entonces, bien. La proposición, pues es una proposición que nos garantiza ver esta cosa de acá de una manera más elegante, más visible. Claro, hay que tener en cuenta que esa cosa tiene que ser un conmutativo y con unidad. Y pues bien, la estrategia para probarlo va de la siguiente forma. Entonces nos vamos a dar cualquier elemento, o sea, lo voy a llamar I, sea I de esta forma. Déjenme ponerlo, hoy sí lo voy a expresar de una manera general. O sea, esto mismo, ¿no? R1, el conjunto de todos aquellos elementos que los puedo ver de esta forma, de esta expresión. No voy a decir combinación lineal, sino que de esta expresión. R1 por S1 más R2 por S2 y pues así sucesivamente hasta Rn por Sn, ¿sí? Tales que, pues, Ri o Rk, y pues esto pues para n que está en el conjunto de los naturales. Va. Entonces, vamos a decir una cosa. Vamos a decir que eh, vamos a decir que como S1, yo lo puedo ver expresado como, SI, perdón, SI, para cualquier, déjenme tener una armonía con las notaciones y pues para que seamos, a ver, para que vayamos escribiendo de manera acorde. Entonces esto yo lo puedo ver perfectamente como 1 por S de K, ¿sí? Entonces, esto, bueno, claro, esto pues para toda S de K que está viviendo en S, y pues lo vamos a decir que para toda K que vive entre 1 hasta n. Y claro, n pues pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, se tiene entonces, se tiene que, si nos fijamos en esto, ¿qué nos dice? A ver, estamos tomando un elemento de esta forma. Perfecto. Ahora bien, sabemos que S de K está viviendo en S. ¿Sí? Ajá. Pero, claro, esta cosa de acá mantiene la unidad y pues como es un generador de ideales, ¿qué podríamos concluir de esto? ¿Dónde está viviendo S? Entonces, S tiene que S es un conjunto de, ¿sí se mira? Ok, va. Entonces, vamos a ponerlo así.
además, si tenemos algún J, ¿sí? Que es un ideal que contiene, es un ideal de tal suerte que contiene, esta cosa contiene a S, ajá, y pues para todas las S sub K que están viviendo en S, entonces sucede lo siguiente, que bueno, esto está conteniendo a S y todas las S sub K pues viven en S, entonces no hay problema. Podremos responder de esta forma, vamos a decirlo así, lo voy a poner así, déjenme ponerlo como R sub K por S de K, pues esto pertenece a J. Para toda R de K que vive en A, donde pues R de K está entre 1 y N, con N en los naturales. Bien, va. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto es por la definición, ¿no? Por definición de ideal. La que acabamos de poner. Entonces, del mismo modo, bueno, hoy sí lo voy a llamar de esta forma, del mismo modo, cualquier combinación lineal, o sea, lo vamos a poner así, del mismo modo, cualquier combinación lineal a ver, cualquier combinación lineal del tipo, a ver, del tipo, acuérdense que este conjunto es un conjunto de, no lo quería decir así, pero bueno, este conjunto es un conjunto de todas las combinaciones lineales que yo las pueda ver de tal manera, así, de esta forma, tales que, pues, bueno, ya sabemos dónde pertenece cada elemento, ¿sí? Que en esencia, pues, es esto mismo, ¿no? Entonces, bien, de tal tipo que esta cosa yo la puedo ver así, R1 por S1 más R2 por S2, y así nos vamos hasta detenernos hasta Rn por Sn. Va. Y esto pues va a estar viviendo en J, ¿sí? Esto pues para cualquier J, para cualquier J tal que esta cosa de acá sucede. Ese está contenido en J. Va. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Veamos dónde estamos trayendo dónde estamos trayendo nuestros conjuntos. En algún momento dijimos que, bueno, ese está contenido en I. Ajá. Entonces, si ese está contenido en J, a ver, déjenme ver. Claro, para cualquier J, ajá, tal que ese está contenido en, ok. ¿Dónde estamos agarrando estos elementos? Ah, ya. Déjenme, déjenme verlo. Sí, claro. Los elementos que nos estamos dando son de esta forma. Pues, ¿dónde están viviendo? Están en I, ¿no? Entonces, lo que hemos probado es que nos damos un elemento de acá y de alguna otra manera estamos viendo que ese elemento está viviendo en J, ¿sí? O sea, ya sabemos que esto de acá está directamente, y pues aparte de que ese es un subconjunto de J. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Por nuestra teoría de conjuntos, tenemos que... ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Puedes repetir lo último que medio se pegó?
que puede y está viviendo en J. Pues es claro, ¿no? Nosotros nos estamos agarrando un elemento en I, de tal suerte que pues cumpla con esta, ¿cómo le digo? Esta... Sumatoria. no. Vamos a ver. Tomamos un elemento de acá, cualquiera, para cualquiera, que lo podemos ver de esta forma, ¿sí? Entonces, se tiene que, lo que estamos, bueno, en esencia, fácil. Lo que estamos haciendo en sí es tomar un elemento acá y ver que este elemento está en sí. ¿Qué nos quiere decir eso? Por nuestra teoría de conjuntos nos dice, bueno, si tú tomas un elemento de un conjunto y logras probar que ese elemento está en otro conjunto, entonces ¿qué me dice? Bueno, que el elemento, que el conjunto donde tomaste el elemento va a estar contenido en el conjunto donde lograste probar que estaba, ¿sí? Sí. Ok, entonces, bien, acá ya tenemos como que la parte fuerte, ¿no? Pero nos hace falta probar algo. ¿Qué sería que nos hace probar? Bueno, ¿qué sería que nos hace falta probar? Nos estamos tomando cualquier elemento de esta forma, ¿sí? Cualquier elemento. Pero esta cosa de acá es un ideal. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, pues, vamos a probar, ¿no? Entonces, es lo que nos hace falta probar. Entonces, falta probar. Falta probar. Falta probar que este señor de acá y, es un ideal. Esta cosa de acá es un ideal. Y ello, pues para ello, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordamos la definición de un ideal, recordemos cómo está construido y cómo lo definimos. Entonces, para ello, pues nos vamos a tomar cualesquiera dos elementos, los voy a poner así, sean P y sea P', que están viviendo en I, ¿sí? De tal suerte, bueno, de tal manera que P, como vive en I, y P', como vive en I, ¿qué forma tienen? Pues tienen esto de acá, ¿no? Tienen esta suma. Entonces, P, yo lo puedo ver como, lo vamos a denotar como R1 por S1 más R2 por S2, y pues nos vamos a detener hasta un cierto punto. Así, Rn por Sn. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente esto está en I, y pues lo mismo vamos a hacer con P', ¿sí? Muy haraganamente lo vamos a tomar así, y esto pues lo vamos a poner así, prima, claro, y ahí va, ahí vamos, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que, pues, en primer lugar, es un grupo con respecto a la suma. ¿Qué dicen ustedes? Recordemos la definición de un ideal. Teníamos que ver que pues esa cosa es un subgrupo bajo la operación adición usual en este caso, sí. Entonces, pues vámonos. Diremos que es un grupo con respecto a la suma, ¿sí? No hay problema. Si se mira, ¿no? Es un grupo con respecto a la suma. Pues esto ya que, pues yo puedo ver a P menos P', que a la larga, pues es esto de acá. Bueno, lo voy a dejar así expresado porque es más fácil verlo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo así. Menos esto de acá. Es más fácil verlo así. Menos esto de acá, ¿no? Ya sabemos
quién es quién, quién es quién. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? De hecho, déjenme ponerlo así más para tener, oh, déjenme ponerlo, ¿cómo lo pongo? Así lo voy a poner más. Sí, ¿va? Entonces, estas cosas pues se pueden ver de esta manera. Estas cosas se pueden ver de esta manera. ¿Saben qué? Acá, como a mí me interesa que, a ver, déjenme ver, el R, ajá, espérame, esto para cualquier SDK que vive en S, solo déjenme ver una cosa. Entonces, y esto pues para cualquier R de K que vive en A. Va. Entonces, ajá. Entonces, no me interesa que estas cosas sean las mismas. Hoy sí. No me interesa que estas cosas sean las mismas, ya que pues esto pues nos va a ayudar a verlo, ¿no? Esto pues nos facilita, bueno, podemos sacar como factor común el S, los S sub K, de tal suerte que esto lo podemos ver de esta forma. R1 más menos R1' por S1 y pues así sucesivamente, ¿no? Esto va a ser hasta Rn más menos Rn' por Sn. Pero claro, esta cosa de acá, R1 y R1', ¿dónde están viviendo? Pues están viviendo en ella, ¿no? Y que pues en este caso es un grupo y además es un grupo abeliano, pues no hay problema, ¿no? Esto se puede ver como un solo elemento, ¿no? Lo vamos a poner R doble prima de 1. ¿Sí? Y pues lo mismo sucede acá. Esto lo podemos poner como R doble prima de N. Entonces, esto a la larga, pues tenemos que es igual a R doble prima de 1 por S1 más así sucesivamente hasta Rn doble prima por Sn. Ajá, ¿y esto dónde está viviendo? Pues claramente, estas cosas viven en A, estas cosas están viviendo en S, y pues como tiene la forma, o sea, tiene la forma de cómo tomamos, déjenme subir acá, y tiene esta forma, pues no hay problema, ¿no? O sea, no hay problema. Esto lo vamos a poner para toda S' de K que vive en, perdón, en, este no va, lo confundí. Todo S de K que vive pues en S. Y toda RK' que vive en A, esto para toda K que están entre 1 hasta N. Entonces, bien, perfecto. Esto pues ya está viviendo, esto pues vive sin problemas en I. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tienen dudas? Una consulta en P', no, primero había primado todas las S, pero después fue por conveniencia o porque no era necesario primar las S. Pues mira, me estoy tomando pues estos elementos en I, ¿no? Entonces, a mí no me interesa diferente, pues va a ser los R sub K, ¿no? Entonces es por cómo la tenemos dada, ¿no? O sea, para cualesquiera R sub K, que cualquiera S sub K que están midiendo en S, pues se estas podría poner los S' tal que se cumpla esto, ¿no? S de K
igual a esto. Pero pues a mí lo que me interesaba era este elemento de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que estos elementos están viviendo en un anillo. Y ese anillo me dice mucho, me permite jugar con los elementos. Entonces, esto pues ya es como que indiferente, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, pero es que se trabó desde que empezó cuando a explicar. Solo fue por rato, solo vi, creo que igualó el SK prima, pero es que se trabó. Hagamos una cosa. Ajá, Lo vamos a escribir. ah, ok, gracias. El mismo SK para P y P'. Va. ¿Sí? Oigan, se está Ok, trabando bastante. Se está ah, trabando bastante. ahorita en los últimos momentos se ha trabado un poco, al inicio no tanto. Bien, me avisan, por favor. Va. Ya tenemos que esa cosa, pues, es un grupo, ¿no? O sea, ya tenemos que es un grupo respecto a la suma. ¿Qué nos faltaría? Pues que cumple la propiedad de absorción con respecto al producto, ¿no? Y bueno, para eso, pues, vamos a verlo de esta forma, ¿no? Lo voy a poner así, así. Esta cosa, bueno, cumple, y es fácil de verlo, cumple la propiedad. Esta cosa de acá cumple la propiedad de absorción con respecto al producto, con respecto al producto. Y ya que, lo vamos a poner así, ya que para toda R, lo vamos a poner así. Tenemos que R por P, bueno, esto ya sabemos que es R por R1 por S1 más, nos vamos hasta Rn por Sn. Ajá. Esto pues por la distributiva pues se puede ver como R por R1 por S1 más, y así nos vamos, ¿no? R, no, este es R por, ajá, por Rn, podemos asociar R por R1 y esto lo operamos con S1 y pues vamos a asociar R con Rn por Sn, ¿sí? De esta forma. Ahora bien, esto de acá pues sigue, como es un anillo, son dos elementos del anillo, o sea, bueno, esto vive en A, perdón, y pues sabemos que los R pues viven en A, esto para pues todo así, con los naturales, entonces pues no hay problema, ¿no? Esto pues sigue estando en A, entonces esto lo podemos ver como que les gusta un R1' por S1 más, nos vamos sucesivamente así hasta Rn' por Sn. Sí, esto que tiene la forma de los elementos de I, ¿no? Entonces pues esta onda, cosa de acá, está viviendo en I. Pero pues ya estamos viendo que pues cumple con las propiedades de un anillo ideal. Entonces, por lo tanto, tenemos que I es un anillo ideal, ¿no? Pues sí, ¿no? Anillo ideal. Ya hemos probado, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, Ahora bien, pensamos en un ejemplo
ejemplo sencillo. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que se les viene? Tenemos un anillo. ¿Y cómo sería el subconjunto S? ¿Cuál sería el ejemplo más fácil que genera la mente? Ejemplo. Vamos a tomarlo. Si yo digo que pues mi S es igual a... Vamos a tomarlo solo un elemento, ¿sí? Tiene un solo elemento. Esta cosa de acá tiene un solo elemento, ¿sí? Entonces tenemos que el generador de S, de esta cosa de acá, pues va a ser el generador de S minúscula, que esto, acordémonos de la definición que va a ser el conjunto de todos aquellos lineales que se pueden ver como una combinación lineal, pero como solo es un solo elemento, esto se va como R por S, tal que, pues R vive en... ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Esto simple y sencillamente es ADS. ¿Sí se mira? Y pues, claro, tendríamos que si A es conmutativo, tendríamos que el generador de S mayúscula pues es igual a A de S, que esto a la larga es S de A, ¿sí? Y pues, para hacerlo un poco un poco menos abstracto, vamos a decir que, por ejemplo, tomémonos las clases del módulo. Si tenemos, pues, qué sé yo, tenemos a un n de tal suerte, bueno, un entero, ¿no? Entonces decimos que el generador de este entero, pues, va a ser el conjunto va a ser el conjunto, pues, de n por a, tal que, pues, a pertenece a z. ¿Y esto qué es? Es no más que m de z, ¿sí? ¿Sí se mira? Es un ejemplo ya un poco más concreto, ¿no? Entonces, bien, vamos a decir que todos los ideales, vamos a ponerlo así, déjenme ponerlo así, vamos a alimentar esto, ¿no? Vamos a decir, lo vamos a tomar como proposición porque se puede probar. Vamos a decir que todos los ideales de este señor de acá, bajo sus dos operaciones usuales, ¿sí? Son de la forma, ustedes, es el generador de n, va a estar dado por, a ver, este es n, ¿no? Este es n, va a estar dado de esta manera. Entonces, ¿cómo se prueba eso? ¿Qué tendríamos que probar? Tenemos que ver que, bueno, tomamos un ideal de este señor acá, y pues tenemos que ver, déjenme verlo, tomamos un ideal, vamos a ver, sea, y pues sí, ¿no? Un ideal de el anillo de los enteros bajo sus dos operaciones usuales. Va. Lo que queremos demostrar es que este anillo pues se mira de alguna manera de esta forma, ¿no? Entonces, y sea n,
Lo vamos a... Ajá, lo voy a tomar así. Sea n el menor entero positivo de i, de nuestro ideal. Va. Entonces, el generador de n, ya sabemos, es igual al conjunto, bueno, de esta forma, de todos los A multiplicados con n, tales que pues A viven en los enteros. Y esto pues es un subconjunto de I. ¿Sí? Entonces, acá no hemos hecho nada raro. Solo abriendo definiciones y pues por ahí vamos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que I es un ideal. Y pues hemos visto que el generado por n es el menor que contiene a n, ¿no? O sea, bueno, cosa acá es un ideal y pues lo pondré así. Y hemos visto que el generado n, ¿sí? Es el menor. Es el menor que contiene. A ver. Ajá. Sí. ¿Qué contiene n? ¿Sí? Cuando me refiero a generado por n, pues es este señor de acá, ¿no? Va. Entonces, pues por acá vamos a pensar en una herramienta. Vamos a irnos a nuestras clases de discreta. Bueno, lo voy a poner así. Además, vamos a decir que si tenemos un elemento de nuestro ideal, entonces por el algoritmo de la división, o sea, esa cosa es un entero. Entonces, pues es genial, ¿no? Porque esto nos da la libertad de utilizar herramientas o propiedades que pues hemos visto en el conjunto de los números enteros. Yo puedo descomponer ahí, o sea, pues, y está viviendo en I mayúscula, y pues por el algoritmo de la adición yo lo puedo ver como un C por M, ajá, más un residuo, ¿sí? Donde, pues hay que decir, hay que detallar esas cosas, donde yo sé que C y R pues pertenecen al conjunto de los números naturales enteros, perdón, tal que 0, bueno, R va a ser mayor que 0 y va a estar entre 0 y n, mejor dicho. ¿Sí? ¿Sí, no? Ahora bien, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué se les ocurre hacer ahora? Jugar un poco algebraicamente. Entonces, notemos que, pues R, yo lo puedo ver como I menos C por M. ¿Va? Pregunta. Este se está viviendo en I. Este señor de acá vive en... A ver... Vamos a hacerlo así mejor.
Este lo vamos a poner así. Vamos a hacerlo así mejor. Para no confundir términos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, este señor, pues ya sabemos que está en I. Este señor de acá, donde está, pues, en cierto sentido, pues está en I, ¿no? Está en I. Ajá. Pero, de hecho, todo esto de acá, ¿dónde vive? ¿Alguien me dice dónde está viviendo esto de acá? ¿Sí lo miran? Si lo miran, esto de acá, C por N, ¿dónde vive? En el generado por N. Pues acá, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque C, no hay problema. Ah, bien, pero ¿cómo actúa este I? Pues fíjense bien, lo podemos ver, pues muy bien, en el generado por N, esto está viviendo en I, ¿sí? Pues en el generado por N, más el generado por N. Bien, pero esto de acá es un subconjunto de I. ¿Y qué me está diciendo esto? Acordémonos que, bueno, le voy a poner así, pero como n es el menor entero, esta cosa de acá es el menor entero positivo de i, ¿sí? Porque así lo tomamos, ¿no? ¿Sí? Así lo tomamos, entonces tendrá que, ¿qué tendría que pasar? Tendrá que cumplirse ¿qué? ¿Qué tendría que cumplirse? Si esa cosa es el menor generado, veamos nuestro algoritmo. Este año es el menor entero positivo de i. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Bueno, si esta cosa es el menor positivo y esto nos está multiplicando por otro entero, ¿qué nos podría decir de R? R0. A ver. Ajá, ok, sí. R es igual a 0, ¿sí? ¿Todos los miran? ¿Todos los miran? ¿Todos saben por qué? Ya que, bueno, pues repito, ¿no? El algoritmo de la división me está asegurando que R no puede ser un entero positivo menor que n. ¿Sí, no? Acá lo tenemos. Y pues, entonces tendríamos que, tenemos que, y lo podemos ver como C por n. Que esto pues vive en el generado de n, ¿sí? Y pues por lo tanto, tenemos que todo ideal del anillo de los enteros bajo sus dos operaciones usuales está generado por un solo elemento. Es decir, que lo podemos ver como esta expresión de acá, esta expresión de acá. El generado de n, pues es este señor de acá. Y pues ya terminamos. ¿Tienen preguntas hasta acá? Va. Entonces, vamos con los ideales primero.
ideales primos. Bueno, vamos a definirlos. Definición. Bueno, un ideal I de un anillo conmutativo. Esta terna acá es un ideal primo, es un ideal. Ajá. Sí, dados dos elementos, estos cualesquiera, X y Y, que pertenecen a T, pues esos dos elementos bajo la operación multiplicación viven en I, se tiene que, pues, por la definición que estamos viendo de generado, se tiene que, o bien, pues X vive en I o Y vive en I, ¿sí? O ambos, ¿no? Entonces, bien, un ejemplo. Podríamos pensar, bueno, sea P, un número primo, un número primo, lo vamos a decir positivo, ¿sí? Y consideremos a PZ. Va. Esta cosa, pues ya vemos que esa cosa, pues, ideal, es un ideal de este señor de acá, ¿sí? Ahora bien, si tomamos X y Y, que son dos números enteros, tales que pues viven en PZ, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Qué tiene que pasar para que esta, a ver, ¿qué tiene que pasar para que este elemento esté viviendo en PZ? ¿Sí se acuerdan? Ajá, recuérdense, o sea, esto de acá, pues es algo de este estilo, ¿no? PZ es igual, qué sé yo, viene desde atrás, es menos, lo voy a poner del lado que está, P por, qué sé yo, menos 7, coma, menos P menos por 6, y pues así, ¿no? P por 0, P por 6, P por 7, y así nos vamos. Si este señor vive acá, en estos conjuntos, ¿qué me está diciendo? Según esto, según lo que están viendo acá. ¿Qué tendría que pasar para que eso sea un entero? O sea, de hecho, lo vamos a meter ahí, ¿no? Tal vez lo ven. Digamos que, pues, por acá está viviendo, digamos que es P. Ajá, seguimos por acá. Y tenemos a P de por X por Y. Y pues así nos vamos. ¿Qué les dice eso? Que P
O sea, entonces, para que eso sea un entero, en realidad, para que eso sea un entero, entonces P tiene que divide a E. ¿Sí? Y como P es primo, como P es primo, como P es primo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, P divide a X o P divide, ajá, y pues por lo tanto tenemos que o bien X está perteneciendo a P de Z o Y pertenece a PZ. Y así pues, a ver, creo que sí, lo voy a escribir así. Así tenemos que PZ es un ideal primo. Es un ideal primo. Ajá. ¿De quién? Pues de Z. Vale. Bueno, vamos a ver si logramos otro ejemplo. Bueno, uno rápido, ¿no? Uno así como que. Ejemplo 2. Pensemos, bueno, ya lo saben, ¿no? O sea, estamos viéndolo como primos. 3 es un primo. Entonces 3Z, pues 3Z es un ideal primo. La cosa acá es un ideal primo de Z. Pues ya que si pues tomamos, ya que si tomamos cualesquiera dos elementos que están viviendo en el conjunto de los enteros, de tal suerte que, bueno, no de tal suerte, sino que de tal forma que esto vive en 3Z, ajá, entonces tenemos que, por lo tanto, tenemos que, a ver, que pues 3 por algún S, digamos, o bien Y es igual a 3 por algún, bueno, S, ¿no? Acá no hay problema con eso. Es indistinto con S que está viviendo en los enteros. Vale. Entonces podríamos pensar en este. Este está bien. Ejemplo 3. Pensemos en el Z. Z pues no es un primo, no es un ideal primo. No es un ideal primo de sí, ya que, bueno, lo mismo, ¿no? Ya que la misma receta tenemos dos elementos, estos para cualesquiera dos elementos que están viviendo en el conjunto de los números enteros, eh, pues si no, puede existir esto, ¿no? Que puede existir cualesquiera dos elementos, pueden existir tales que estos están viviendo en 6Z con a ver, y de igual forma que tampoco vive ahí, ¿no? No está viviendo ahí. O sea, por ejemplo,
podemos dar lectura. Bueno, ajá. A ver, por ejemplo, podemos tomar los más simples, igual a 3, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que X por Y, pues a la larga es 2 por 3, que pues eso no están viviendo allá. Esto es 6 y vive en 6Z, ¿sí? Pero, X no vive en 6Z ni Y tampoco. O sea, ¿sí? ¿Tienen preguntas acá? Ah,